Bienvenidos a Conociendo a Dios. Encontramos en la palabra de Dios riqueza, una riqueza profunda. Así pasen 10, 20, 30, 40 años o más estudiando la palabra de Dios, nunca podremos decir que ya lo sabemos todo, que tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios al derecho y al revés, de principio a fin. No, porque es la palabra de Dios y nuestras mentes son finitas y pequeñas. Él es el creador y nosotros sus criaturas. Y Dios nos sigue enseñando. Podemos ver en el capítulo 18 de Éxodo más enseñanza, y tal vez en la próxima oportunidad que vayamos a una reunión en la iglesia, alguien toque el tema de Éxodo capítulo 18 y tendremos más enseñanza. Nunca se acaba, es la palabra de Dios. Pensamos, según lo que podemos observar, que Dios usó a Jetro, suegro de Moisés, para mostrarle cómo podía buscar ayuda. ¿A quién? A Moisés, que estaba haciendo el trabajo solo. ¿Cómo podía buscar ayuda entre el pueblo para no llevar la carga solo y a la vez hacer más eficiente para los que esperaban la atención, esperaban la respuesta, las soluciones a los conflictos, hacer más eficiente para ellos la espera de la solución buscada por el pueblo? Una cosa es esperar a Moisés que me pueda atender cuando hay una cantidad de personas delante de mí que también necesitan la atención de Moisés para poder resolver conflictos, a que haya más personas involucradas en el proceso, personas puestas por Dios y dirigidas por Dios, donde entonces podrán ellos también ayudarme. Y ese fue el consejo de Jetro, versículo 19. Oye ahora mi voz, dice Jetro a su yerno Moisés. Yo te aconsejará, Dios estará contigo, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Entonces dice, Dios estará contigo. Es lo importante, no es la sabiduría de Jetro, sino que Jetro da por entender que el consejo que va a dar va en armonía con la voluntad de Dios. Escucha el consejo, Dios estará contigo. Es decir, viene de Dios esto que te voy a decir. Y eso es lo importante frente a una ayuda que queremos dar, a un consejo que queremos dar, que sea bajo la dirección y el temor de Dios. Entonces sigue diciendo allí, y dice, somete tú los asuntos a Dios, versículo 19 al final, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Interesante que el versículo 19 dice, somete tú los asuntos a Dios, y el versículo 20 dice, enseña. No podemos enseñar eficientemente, adecuadamente, si primero no sometemos los asuntos a Dios. Nadie puede ser un maestro de la palabra de Dios si no hay sujeción a ella. Así debiera ser. Podemos hablar mucho, podemos hablar bonito, podemos tocar versículos de la palabra de Dios, pero no seremos tal cual Dios quiere que seamos en nuestro servicio y trabajo, como compartir la palabra de Dios, si a la vez no estamos sujetos a ella. Primero, somete tú los asuntos a Dios, y después dice, enseña. ¿Enseña qué? Ahí está, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿De quién? Seguro de Dios. Y muéstrales por dónde deben andar y lo que han de hacer. Y sigue el versículo 21, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Allí está, escoge tú entre el pueblo. Eran varones
y eran varones entre el pueblo, o al pueblo, Israel, no eran extranjeros. Entonces, ¿quiénes iban a ayudar a Moisés? Tenían que ser parte del pueblo de Dios. Pueblo de Dios sirviendo al pueblo de Dios. Así Dios quiere que sea hoy. Que entre nosotros, entre el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se levanten hombres, se levanten mujeres también, pero en este caso se levanten hombres para el servicio del Señor, que sean de bendición a otros. Y bueno, seguimos adelante. ¿Qué características tenían que tener estos hombres? Ahí está en el versículo 21, dice varones de virtud, dice temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y podemos asociar esto con las características de los servidores del Nuevo Testamento y ver las similitudes. Varones de verdad, temerosos de Dios. Temeroso de Dios no es solo alguien que habla jerga cristiana o evangélica o como se le denomine. Temeroso de Dios es una persona que tiene respeto por la palabra de Dios y que tiene respeto por el Dios de la palabra. Una persona que le interesa agradar a Dios. Una persona que busca agradar a Dios y cuya vida está caracterizada no por estar de pecado en pecado, en pecado y en pecado, sino por vivir para su Dios. Puede pecar, sí, pero no vive, el que es temeroso de Dios, no vive en el pecado. Pero también dice varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Eso es importante, que ellos no fueran afectados por ofrecimientos, por dádivas, que aborrezcan la avaricia. Es decir, que hayan juicios justos, sin manipulación, sin soborno, que no permitan la injusticia partiendo de ellos, que aborrezcan la avaricia. Y hubo como grados de autoridad allí, porque unos eran jefes de millares, de miles, otros de centenas, otros de 50 y otros de 10. Tal vez donde primero la persona llegaba a pedir ayuda era al de 10. Ahora, el de 10 no pudo, entonces se iba al de 50. El de 50 no pudo, se iba al de centenas. El de centenas no pudo, entonces lo atendía el de millares. Y el de millares no pudo, entonces lo llevaba, el caso era llevado en última instancia a Moisés. Así Moisés tenía un trabajo más llevadero, mucha responsabilidad, sí, pero más llevadero, y también otros hombres estaban participando en el servicio de Dios entre el pueblo de Dios. Entonces, y ya, ellos, versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y las llevarán ellos contigo. Qué bueno es en la obra de Dios otros que se suman para llevar la carga, la responsabilidad, el trabajo compartido, donde otros se suman a decir: yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar. Pero no solamente es un yo quiero de deseo, de anhelo, sino más bien de realidad, de participar, de llevar la carga y de servir con gozo y alegría. Pero para eso es necesario tener una vida que agrade a Dios. El verdadero siervo es alguien que ha rendido su corazón a Dios. No valdría la pena vivir una vida de activismo mientras mi corazón está arrodillado, entregado al mundo y sus placeres. Entonces, por un lado peco contra Dios y por el otro lado le sirvo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el servicio
nazca de una persona convertida, transformada por la palabra de Dios, en que haya fe hacia Él y que quiera vivir de verdad para Él. Otra vez, no implica esto perfección en la persona, pero sí implica que hay verdadero temor de Dios en el corazón. Y el versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Es decir, lo que te estoy diciendo tiene sentido. Lo que te estoy diciendo, revísalo, analízalo. Pero una cosa, lo más importante es que sea la aprobación divina a esto que te digo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Aquí lo importante, Moisés, no es lo que piensas tú, no es lo que pienso yo, sino lo que Dios dice acerca de cómo hacer las cosas. Si Dios se lo mandare, hazlo.